final la Corte decidió sobre la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal. La decisión de la Corte es parte de una corriente que se ha dado en varios países de América. Con diversos matices se ha legislado en el mismo sentido que lo que hizo la Corte Constitucional de Ecuador. Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Guyana, Panamá, Cuba y Uruguay tienen similar legislatura. Damos la bienvenida al abogado Salim Saidán. Él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina. Abogado Saidán, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué importancia y qué implicaciones tiene la decisión de la Corte Constitucional del día de ayer. Un buen día, Gustavo, Rosana. Gracias por la invitación y un saludo también a través de ustedes a toda la comunidad que nos ve a través de redes sociales y de los medios de comunicación, ¿sí? Lo primero que yo quisiera mencionar, Gustavo, es que definitivamente se trata de un asunto sumamente sensible, ¿no? 16 millones de adolescentes entre los 15 y 18 años, ¿sí? Y 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, ¿sí? Es la cuarta causa de muerte de adolescentes, la que está asociada al embarazo, parto o posparto, ¿no? Entonces, hay que tener sensibilidad frente a esta problemática, ¿sí? No cabe duda. Sin embargo, yo creo que en este caso la discusión va más allá de los derechos, ¿sí? Tiene que ver con procedimientos y tiene que ver con competencias. Y ahí sí vienen mis reparos a la decisión tomada ayer por el Pleno de la Corte Constitucional. Yo soy partidario de que el aborto por violación sea un aborto no punible, que no sea castigado desde el punto de vista penal. Pero ¿quién tiene que discutir aquello para que justamente la redacción sea cuidadosamente examinada? La Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional en estos temas penales, ¿sí? En donde sin duda, tenía que existir una redacción muy cuidadosa del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo, Gustavo y Rosana? Yo le invito a la ciudadanía a informarse bien para adoptar una posición respecto a este tema tan complejo. Usted tenía dos artículos del Código Orgánico Integral Penal que fueron demandados como inconstitucionales. El artículo 149 y el artículo 150. ¿Sí? ¿Cuál fue la trampa, la manipulación que en este caso promovieron ciertos grupos de activistas? ¿Cuál fue la trampa? Porque yo no puedo tomarla de otra manera. Claro, vender la idea de que las niñas no son madres y que será ley. Básicamente que la discusión se enfocaba solamente en que las adolescentes no podían ser madres. ¿Sí? Esa fue una perversa manipulación de estos grupos de activistas, ¿sí? Porque si usted revisa el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, establece dos casos de abortos no punibles. Por un lado, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Y segundo caso, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Yo no estoy de acuerdo con la forma como fue redactado este segundo numeral del artículo 150, que solamente no se sancione penalmente aquellos casos de violación si es que la víctima es una mujer con una discapacidad mental. Así está el artículo vigente. Sin embargo, ¿qué es lo que pretende la Corte? Suprimir la última parte del numeral. Esta parte que dice en una mujer que padezca discapacidad mental pretende ser suprimido por la Corte Constitucional. Y veamos en qué términos va a quedar el artículo 150, porque si es que vamos a dejar que cualquier mujer se practique el aborto y que en este caso, alegando una violación, sin exigirle, por ejemplo, que se presente una denuncia al menos en la fiscalía, yo creo que podemos abrir la puerta a que se despenalice el aborto en cualquier caso. Inclusive, sabe que hábilmente también han hecho que la atención de la ciudadanía se enfoque en el aborto no punible en casos de violación. Sin embargo, nada han dicho del artículo 149, y ahí viene la trampa de estos grupos, ¿sí? El artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, mire lo que dice, Gustavo.
La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con 1 a 3 años de prisión. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con una pena privativa de 6 meses a 2 años. Entonces, el artículo 149 del COIP también es importante. Y yo creo que la maniobra va a ser sacar este artículo completamente, ¿sí? Para que quede sin castigo el aborto, y dejar el artículo 150 abierto, si el embarazo es consecuencia de una violación. ¿Cómo sabemos si realmente eso es cierto? Porque usted comprenderá, Gustavo, que puede pasar que en un caso determinado una mujer quiera practicarse el aborto, pero que no haya sido víctima de violación, ¿sí? Y mienta. ¿Qué pasa si es que miente? Todo el mundo puede mentir. Hombres y mujeres podemos mentir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una mujer miente diciendo que ha sido víctima de violación? Se practica el aborto. ¿Hay alguna consecuencia para ello? Entonces, este tema es complejo. Abogado Saidán, usted toca un aspecto sumamente importante y es el tema de competencias institucionales. La Corte Constitucional, hasta donde entendemos, y esto le agradeceríamos nos aclare, lo que puede y debe hacer es pronunciarse con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos que son parte de cuerpos legales, particularmente de la Constitución de la República, pero la redacción de estos artículos, la concepción que está por detrás de los cuerpos legales y de lo que de los contenidos que tienen los artículos de los mismos son efectivamente competencia de la Asamblea Nacional. ¿Hasta dónde va la decisión tomada el día de ayer por la Corte? ¿Y cómo finalmente tendrán que ser redactados estos artículos y por quién? Justamente yo quisiera sumar, doctor Saidam, a esa inquietud que yo personalmente la tenía, es luego de esta resolución de la Corte Constitucional, efectivamente el proyecto debe volver a la Asamblea Nacional, o cuál es el procedimiento en este caso, precisamente para tomar y tener mayor claridad sobre estas inquietudes a las que usted ha hecho referencia. Sí, importantes preguntas las que me formulan Gustavo y Rosana. Primero, yo les diría que la ciudadanía tiene que saber que la competencia de la Asamblea Nacional, según el artículo 120 de la Constitución, es expedir, reformar, derogar las leyes, los códigos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tienen ustedes? A una Corte haciendo eso. ¿Por qué se da esto? Porque la Corte Constitucional, al menos la actual, no ha entendido cuáles son sus competencias. Yo les invito a los jueces a leer el artículo 436 de la Constitución. Ahí tienen la lista de 10 competencias que ellos pueden ejercer. Ni más ni menos, tienen que cumplir con su responsabilidad, sin invadir esferas de competencia del legislador. En este caso, ¿qué es lo que se ha puesto de moda en el Ecuador? Una opción en temas de control de constitucionalidad es justamente aceptar las demandas a través de sentencias estimativas. Otra opción es rechazar las demandas a través de sentencias desestimativas. Es decir, puedo mantener el artículo porque considero que es constitucional, o puedo expulsarlo del ordenamiento jurídico porque considero que es contrario a la Constitución. Esas dos opciones existían, ¿no es cierto? Se inventaron una solución intermedia, que son las sentencias manipulativas o atípicas, ¿sí? Y con este pretexto de las sentencias manipulativas, ¿qué es lo que tiene usted? Tiene a una Corte que legisla, básicamente una Corte que legisla, una Corte que reforma. Ese es el deber de la Corte Constitucional. A mí me parece penoso que la Corte esté cambiando textos, añadiendo cosas, quitando cosas de los códigos y de las leyes. Esa no es su competencia. Entonces yo creo que sí es importante que los jueces se enmarquen su actuación en su ámbito de competencia, que no desborden su ámbito de competencia, invadiendo esferas de competencia de la Asamblea. Lo que usted me decía, Rosana, esta sentencia, una vez ya redactada, notificada, digamos ya por escrito, ¿vuelve a la Asamblea? No vuelve a la Asamblea, ¿no? Salvo que la Corte Constitucional habría expedido una sentencia exhortativa, que es lo más respetuoso del ámbito de competencia de la Asamblea, ¿no? Exhortarla a que realice cambios legislativos que vayan conforme con la Constitución, es lo que podría hacer la Corte.
Pero aquí me parece que la opción por la que optó es una sentencia reductora. Van a quitar la última parte del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, para que no sea solamente las mujeres con discapacidad mental que han sido violadas quienes puedan practicarse el aborto, sino también lo puedan hacer cualquier tipo de víctima de violación. ¿Cómo comprobamos eso? Es lo que les digo, es lo complejo del asunto, ¿no? No es que yo le pido, sí, declare nomás que usted fue víctima de la violación y eso es suficiente, no. Y tampoco podemos ir al otro extremo, ¿no? Esperemos sentencia ejecutorial, porque tendríamos que esperar 6 meses, 1 año, 2 años, ustedes saben lo lenta que es la justicia penal en el Ecuador, para que pueda practicarse el aborto. Eso también es absurdo. ¿Qué era lo razonable? Que le exijan una denuncia al menos a la víctima de violación para que pueda practicarse el aborto sin ser sancionada penalmente. Usted, doctor Saidán, ha sido crítico en las redes sociales, ha sugerido de alguna manera una manipulación en los sorteos en la Corte Constitucional, por lo menos esa lectura ya en el plano personal me queda, y un cierto favoritismo del juez Ramiro Ávila, en quien quedan decisiones claves. Justamente allí es en donde o entrarían cuestionamientos con respecto a competencias y a la observación o no de procedimientos. ¿Por qué le queda a usted esta sensación en la serie de decisiones polémicas en general, debemos decir, vistas con buenos ojos por la ciudadanía con respecto a lo que ha venido haciendo la Corte Constitucional? Yo creo que no podemos hacer un señalamiento categórico en el sentido de hay manipulación o no hay manipulación, pero sin duda despierta sospechas, y son las que yo públicamente las he transmitido. A mí me llama muchísimo la atención que el juez ponente sorteado sea el juez Ramiro Ávila cuando se trata de causas que él ha defendido. Ejemplo, el aborto, el caso de matrimonio igualitario. Esta no es la primera vez. Resulta que justamente las causas que él ha defendido son las que salen sorteadas para él. A mí me daba muchísimo la atención. Yo creo que se necesita una investigación en la Corte Constitucional. Yo creo que esos sorteos tienen que ser investigados porque la Secretaría General, que en este caso ha dicho que supuestamente hace sorteos automatizados con el avance tecnológico, no hay posibilidad de manipulación. Yo creo que tienen que transparentar esa información, porque a mí me llama muchísimo la atención la suerte que tiene el señor Ávila, ¿no? Da la casualidad que justo es el juez sorteado en las causas que él ha defendido. Me daba muchísimo la atención, Gustavo, y yo esperaría que en este caso los grupos que están en desacuerdo con esta sentencia de la Corte pidan a las autoridades competentes ese tipo de investigación. No seguimos tan de cerca como usted, doctor Saidán, lo que sucede en la Corte Constitucional. Usted lo hace por su vocación y por su profesión, pero estadísticamente esta sucesión de sorteos y que recaen en este juez llama la atención. Le preguntamos. Llama la atención totalmente. Primero, a mí me llama la atención que la mayoría de sentencias de la Corte Constitucional sobre habeas corpus, juez ponente Ramiro Ávila. Matrimonio igualitario, juez ponente Ramiro Ávila, cuando él inclusive intervino, me parece, con un amicus curiae en Cuenca. Me parece que justamente en Cuenca presentó, dentro del trámite de una acción de protección, un escrito apoyando la causa del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué es lo que uno espera de un juez que ya ha asumido una posición preestablecida? ¿Y estos sorteos, doctor Saidán, se realizan con alguna formalidad, con algunas exigencias, con estrictez para efectivamente dejar que el azar defina cuál de los jueces se convierte en ponente de una o de otra causa? Supuestamente cambiaron el sistema a un sistema automatizado, en el que no hay lugar a manipulación, nos han dicho los jueces de la Corte Constitucional. Sí, pero insisto en el señalamiento, Gustavo, me preocupa mucho que el juez Ramiro Ávila sea el que conozca estas causas y la resuelva, o al menos proponga estos proyectos de sentencia sin asegurar independencia e imparcialidad, ¿sí? Una condición fundamental para quien administra justicia es que sea un juez probo, independiente e imparcial. ¿Cómo puede asegurar independencia? Un juez que ya ha asumido una posición respecto a estos temas.
¿sí? Inclusive, yo le diría, Gustavo, que es cuestión simplemente de examinar las publicaciones del señor Ávila. Por ahí algunos colegas del juez Ávila lo han defendido diciendo, bueno, son publicaciones de un académico que luego pueden, que luego no tienen por qué poner en cuestionamiento su labor como juez. A mí me parece que es una indelicadeza resolver asuntos en los que hay conflicto de interés. Mire, le pongo otro ejemplo concreto, ¿sí? La jueza Carmen Corral, es la jueza ponente en el caso de las corridas de toros, ¿sí? La familia política de la jueza son aficionados prácticos, aficionados taurinos. Yo creo que por un acto de delicadeza tenía que haberse excusado Carmen Corral. Entonces yo les exhorto a los jueces a que sean más delicados el momento en que asumen el conocimiento de las causas y son jueces ponentes. Porque si hay conflicto de interés, lo mejor es apartarse, porque no van a dar la tranquilidad a la ciudadanía de que han resuelto en derecho, apegados a los méritos del proceso y no por su afinidad, por su identificación con ciertas causas. Yo creo que el señalamiento que hacía mi colega Ismael Quintana en alguna ocasión es más que cierto, tiene vigencia hasta la actualidad. Aquí tenemos jueces que son activistas con toga, que despachan causas a su conveniencia en el orden que a ellos les parece. Mire, le pongo un ejemplo concreto. En 2015 se presentó una demanda de inconstitucionalidad por parte de Daniela Salazar, curiosamente ahora vicepresidenta de la Corte Constitucional, y también por Farid Simon, con respecto a la preferencia materna para la custodia de los hijos, ¿sí? La preferencia materna en la custodia de los hijos. ¿Qué es lo que tuvo en ese caso como respuesta de la Corte? Nada, hasta ahora no se pronuncia la Corte. Imagínense cuántos años han pasado 6 años y la Corte no despacha ese asunto. Hay casos de adultos mayores, hay casos de jubilados, hay casos de niños en este caso que no han sido despachados por la Corte. Resulta que llega en 2019 una demanda de inconstitucionalidad y la tramita preferentemente el juez Ávila, porque de acuerdo a su criterio eso es prioritario. Yo creo que hay que respetar el orden de ingreso de las causas. La Corte en eso fue muy hábil. Al inicio nos vendió la idea de que vamos a despachar en orden cronológico. Reformaron el reglamento. Al poco tiempo volvieron a reformar el reglamento y quitaron esa referencia y dijeron que las prioridades son establecidas básicamente por ellos. Eso fue una maniobra absolutamente repudiable, ¿no? Entonces yo le invito a la Corte, especialmente a su presidente, a quien yo aprecio mucho, el doctor Hernán Salgado, a que por favor ponga orden en la Corte. Definitivamente este tipo de cosas no pueden pasar. Para dejar quizá con un poquito más de claridad a nuestros oyentes, doctor Saidán, ¿qué tan a tono queda el tema de la despenalización del aborto en Ecuador con esta intervención de la Corte con respecto a lo que nos permitiríamos referirnos el pensamiento contemporáneo sobre derechos y libertades? Usted tiene un derecho de libertad en el artículo 66 de la Constitución que se refiere a que cada persona tiene la libertad de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Seguramente ese será el derecho de libertad que invoque la Corte Constitucional en la motivación de esta sentencia. Igualmente hablará de la igualdad, de la prohibición de discriminación, ¿no? Para justificar justamente la extensión del aborto no punible en cualquier caso de violación, no solamente cuando la víctima es una mujer con discapacidad mental, que es lo que está vigente. Uh-huh. Entonces, yo insisto, yo estoy de acuerdo con que se despenalice, yo estoy de acuerdo con que el aborto no punible sea en el caso de un aborto por violación, sea en el caso de violación. Estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el mecanismo ni que se resuelva cuando le parece al juez Ramiro Ávila. Entonces, volviendo al tema de lo que usted me dice, ¿cómo queda? Bueno, lo que yo sospecho, porque insisto, no abrieron el debate, no se conoció detalles sobre la decisión tomada en el Pleno, yo sospecho que van a eliminar la última parte de ese numeral 2 del artículo 150, y me preocupa, Gustavo, en qué va a quedar el artículo 149. El 149 habla del aborto consentido. Si es que suprimen todo el artículo, yo creo que prácticamente van a despenalizar el aborto en general. Entonces veamos en qué términos
va a redactar la sentencia el juez Ávila y los jueces que lo apoyan, que fueron los 6 jueces que hicieron mayoría en este caso. Lo importante es que la ciudadanía sepa que no es que se legalizó el aborto. Escuchaba a una activista pro vida afirmar que se estaba legalizando el aborto. No se está legalizando el aborto. Legalizar el aborto implica la formulación de políticas públicas, promover prácticamente la práctica del aborto, ¿sí? Va más allá que la sola despenalización. La despenalización implica no sancionar penalmente. El aborto no punible, ¿qué quiere decir? El aborto que no es castigado con pena privativa de libertad. Entonces es importante que la ciudadanía esté bien informada y asuma una posición en cualquier sentido que es respetable. Lo que sí es importante que también se sepa es que esta discusión no solamente comienza y termina en los derechos, también tiene que ver con las competencias y con las instituciones, con los procedimientos. No es que podemos tutelar derechos como a nosotros nos parezca. Tenemos que presentar acciones donde nos parezca, o debemos buscar atajos, como en este caso, consiguiendo solamente 7 votos en lugar de ir a hacer lobby en la Asamblea para que se apruebe la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que el lugar donde se tenía que haber discutido esta reforma al Código Orgánico Integral Penal es la Asamblea Nacional. Ahí se tenía que haber discutido y aprobado y redactado cuidadosamente, con mucho tino, los nuevos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Yo no confío en la Corte Constitucional. Ya veremos cómo quedan los artículos que fueron demandados como inconstitucionales, que son estos 2 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, doctor Saidam, quizás podrían generarse algunas confusiones con lo que usted manifiesta al decir que si se elimina el artículo 149 y si se quita la última parte del artículo 150, sin embargo, queda la palabra violación. Esto no quiere decir que las mujeres van a mentir para practicarse un aborto. Probablemente habrá casos, pero esto tampoco quiere decir que se estaría abriendo las puertas para que se dé el aborto en cualquier caso, porque una mujer podría mentir. Entonces valdría la pena un poco aclarar esta situación de cómo, no sabemos todavía cómo va a quedar, no conocemos cómo está ya la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, estos temas, tal y como usted los plantean, podría generar alguna confusión al decir que se estaría abriendo la puerta para que cualquier mujer que quiera abortar en cualquier condición, sea violación o no, pueda hacerlo. Sí, varias precisiones, Rosana, muy importante lo que usted señala y es importante aclarar, ¿no? Lo primero, mi solidaridad, y creo que deberían recibir la solidaridad de todos los ecuatorianos, las mujeres víctimas de violación, especialmente las adolescentes víctimas de violación. Yo coincido en que las niñas no tienen que ser madres, no están en capacidad de serlo. Sin embargo, yo creo que sí es importante aclarar, ¿no? Usted tiene en el artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal justamente tipificado el aborto con muerte, ¿sí? El aborto con muerte. Usted tiene en el artículo 148 el aborto no consentido. ¿Cuál es mi preocupación? El artículo 149, si se elimina, que es el aborto consentido, podría abrir las puertas para que justamente se practique el aborto en otros casos, ¿sí? Por eso es que hay que poner atención en este artículo. No es un artículo inocente. El aborto consentido es un artículo que yo considero debería permanecer vigente. Veamos qué dice la Corte. Si es que lo elimina, abre las puertas para la práctica del aborto en otros casos, ¿sí? Mire, por ejemplo, el artículo 148, que es lo que dice: aborto no consentido. La persona que obligue, fuerce o haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada, bueno, con una pena privativa, ¿no? Y el aborto del 149 es cuando es consentido. La persona que haga abortar a una mujer y la mujer que cause su aborto será sancionada. ¿Qué pasa si no se sanciona a la mujer que causa su aborto? Se está abriendo la posibilidad de que se practique el aborto, en muchos casos más. Entonces, no es poca cosa el artículo 149. Y además de eso, creo que hay otra cuestión importante. Insisto en este señalamiento. Dentro de los casos de práctica del aborto, tendremos a mujeres que efectivamente fueron víctimas de violación. Mi solidaridad a ellas, no pueden ser revictimizadas, no se les puede forzar a continuar con el embarazo. Se les tiene que dar la posibilidad de interrumpir su embarazo para no ser revictimizadas,
para no ser víctimas de tortura psicológica. Efectivamente existe tortura psicológica en casos de violación. Y más atroz todavía, obligarle a que tenga, a que continúe con su embarazo y a que tenga un hijo producto de su violación. Efectivamente es atroz eso. Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que digo? Puede ser la excepción. Sin duda es la excepción. Yo confío en que en la mayor parte de los casos las mujeres víctimas de violación no van a mentir, ¿sí? No van a mentir. Pero ¿qué pasa cuando una mujer quiere abortar y dice que es víctima de violación? Si yo le pido simplemente una declaración jurada, ¿en qué va a terminar esto? En que va a haber algunas mujeres que quieran practicarse el aborto, no han sido víctimas de violación, pero van a decir que sí lo fueron. A eso voy. Siempre en todo grupo hay excepciones, ¿sí? Hay hombres que mienten, puede haber mujeres que mientan. No generalicemos diciendo siempre van a mentir o siempre van a decir la verdad. Puede haber casos, y frente a esos casos había que ser muy cuidadosos en la redacción de ese artículo. Doctor justamente Saidán, para que no se aprovechen personas que no han sido víctimas de violación y que quieran practicarse el aborto. Pero quisiera saber también su opinión, doctor Saidán, sobre lo expresado en redes sociales y en cientos comunicados por el presidente en funciones Lenín Moreno y por el presidente entrante Guillermo Lasso. Ambos, en síntesis, se allanan a lo que decida la Corte. Usted tiene en las declaraciones del presidente saliente y el presidente entrante una prudente distancia con la Corte Constitucional. Me parece que eso es lo pertinente. Yo celebro que hayan hecho sus pronunciamientos ambos, ¿sí? Creo que habla bien de Moreno y de Lasso, que han comprendido el principio de independencia de funciones, ¿sí? El presidente de la República no tiene por qué imponer su creencia religiosa, su moralidad al resto de la población y al resto de autoridades. Mire lo que pasaba en la época de Rafael Correa. Yo sí quiero aquí aprovechar para cuestionar. Rafael Correa prácticamente intervino en el debate legislativo cuando Rosana Alvarado, cuando Paola Pavón, de lo que recuerdo, y alguna asambleísta más, había tomado una posición a favor de la práctica del aborto en un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hizo Correa? ¿Sí? Correa comenzó a amenazar con que renuncian. Correa mandó un mensaje muy fuerte a las asambleístas que votaron esta postura, al punto que les obligó a replegarse. Eso definitivamente fue poco democrático. El presidente de la República tiene que mantener la distancia. A mí me parece muy bueno el comunicado de Lasso. Tengo que celebrar el comunicado de Lasso. Creo que ha sido muy bien recibido por buena parte de la ciudadanía. Él ha dicho, yo voy a seguir manteniendo mis creencias religiosas, mis creencias personales. Pero esa creencia personal no va a ser impuesta cuando yo sea gobernante. Me pareció un potente mensaje diciendo que va a respetar el sistema republicano, los valores democráticos, y que hay que aprender a vivir en democracia. Pero justamente aprender a vivir en democracia, ¿qué implica? A que los distintos grupos que defendemos causas, respetemos los procedimientos, respetemos las competencias y no busquemos atajos. Porque resulta que si yo pido que por favor se trate primero mi caso del 2019, en desmedro de otros que están antes, en el 2015, 2016, estoy afectando otras causas. Entonces yo les pido a los grupos feministas que tienen todo su derecho de manifestarse para proteger los derechos de las mujeres. Me parece valiosa su lucha, nadie discute eso. Sin embargo, yo creo que no pueden afectar otras causas. Y lo que están haciendo es buscar primero que a la fuerza se aprueben las cosas, ¿sí? Y básicamente juzgando a quienes adoptan una posición contraria. Yo creo que es muy respetable la posición que tienen los grupos conservadores, siempre y cuando los grupos conservadores también respeten a los grupos feministas. Creo yo que los grupos enfrentados en este caso tienen que aprender a vivir en democracia, tienen que tomar en cuenta el mensaje del presidente electo. Doctor Saidán, quisiera también su opinión sobre otra decisión que tomó la Corte, un tema de menor importancia filosófica, diría, que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
ha trascendido en los últimos días estudios realizados por expertos con respecto al IES, una entidad que se encuentra en alto riesgo. Y justamente el tema de las pensiones jubilares es lo más delicado. Podría el IES ya no tener la capacidad de pago el próximo año, dice este estudio. El día de ayer, la Corte Constitucional ha anunciado también su decisión con respecto a una resolución que se tomó en el IES, esto en el año 2017, en el que se cambió la forma de cálculo para la jubilación. Se estableció un método geométrico en el cual, en definitiva, lo que se intentaba era evitar incrementos injustificados, y en el resultado final se disminuyó el valor de la pensión jubilar de los afiliados que llegaban ya a esta etapa. Ahora, con la resolución de la Corte, se volverá al método anterior, que toma en cuenta el promedio de los salarios de los 5 mejores años. Esto va a tener un impacto importante en la economía del IES. Quisiéramos su comentario sobre esta resolución. Importante decisión. Yo creo que tenemos que ser objetivos en los análisis y yo celebro esa decisión de la Corte Constitucional, ¿sí? Y confío en la decisión de la Corte Constitucional, voy a decirlo de manera muy franca y abierta, porque dentro de la Corte Constitucional está Carmen Corral, a quien yo hacía referencia hace un momento, que es especialista en seguridad social, ¿sí? Yo estoy seguro que en este caso la decisión de la Corte es una decisión respaldada en lo técnico, ¿sí? Y justamente cuestionando el manejo irresponsable de los anteriores gobiernos respecto al IES, ¿sí? Era la caja chica del gobierno de turno. Lastimosamente a eso fue convertido justamente el IES. Entonces, la situación en la que se encuentra el IES, al borde de la quiebra, ¿sí?, que nos hace pensar que en el año próximo ya no podría pagar pensiones jubilares, podría de algún modo contenerse con esta decisión de la Corte Constitucional que yo celebro. Me parece que en ese caso sí ha sido un acierto lo que ha resuelto la Corte, ¿sí?, al cambiar la fórmula, y creo que responde a algo técnico. Es un asunto también harto complejo, no quisiera ahondar porque no es mi especialidad la seguridad social, pero sin duda creo yo que la justicia constitucional en este sentido ha tenido un acierto digno de reconocimiento. Y una pregunta de orden sobre este mismo tema. ¿Qué va a suceder con aquellos jubilados que se jubilaron, valga la redundancia, entre el 2017 y el 2021? Claro, vamos a tener el problema que tenemos es que hay una deuda del gobierno con el IES, Gustavo, ¿sí? Y una mala comprensión de lo que era el IES, ¿no? Teníamos a presidentes que pensaban que el IES le pertenecía al gobierno y no a los jubilados. Y yo creo que sí es importante que se reafirme el hecho de que pertenece a los jubilados, ¿sí? Puede tener un representante, el Ejecutivo, puede tener algún tipo de incidencia en las decisiones que se toman en el Consejo Directivo, pero sin duda no deja de pertenecer a los jubilados el IES, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que el presidente electo pida informes actualizados sobre esta materia, ¿sí? Los informes actuariales sobre todo, que se empape bien, que se asesore bien y que sobre todo se ponga al día en el pago de las deudas pendientes que tiene con el IES, ¿no? Yo creo que eso le va a dar un poquito más de oxígeno sí, al IES, concretamente para que no se ponga en peligro el pago. Me refería también a que aquellas personas que quedan en este lapso en el cual se ha aplicado esta resolución, que ahora es inconstitucional, si es que tendrán el IES que proceder con una revisión de lo actuado. Habría que revisar alguna regulación, si es que existe en esta decisión alguna regulación transitoria, Gustavo. Habría que revisar prolijamente esa sentencia para ver si justamente establece una regulación transitoria, que sería lo óptimo, ¿no? Pero en este caso, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente publicó un estudio que hay que leerlo. Yo tengo pendiente la revisión de ese material, porque parecería que definitivamente está en una situación crítica el IES, y hay que, por eso mismo, nombrar a los expertos para que estén al frente de este instituto, y que el presidente de la República tome las mejores decisiones, sobre todo en cuanto al privilegiar el pago de esa deuda pendiente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque justamente el gobierno le debe dinero, ¿no? Bien.
Le agradecemos mucho por su presencia. Han escuchado al abogado Salim Saidán, constitucionalista, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.